Tres, dos. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva transmisión de su programa de divulgación de las humanidades y las artes. Agradecemos a todas las personas que le han dado like, que nos están siguiendo en nuestras transmisiones, que comparten nuestros videos. Les damos muchas gracias. También a quienes han suscrito a nuestro canal de YouTube, donde subimos los videos de las entrevistas con nuestros invitados. Les damos también las gracias a todas las personas que nos están escuchando a través de Seno Radio FM. En la plataforma pueden descargar la app desde Apple Store o Play Store. Y transmitimos desde Alma del Mundo, Café y Salud, Centro Cultural, donde podrán disfrutar bebidas de café y cacao muy deliciosas y muy refrescantes para este tiempo de calores. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Sean todos bienvenidos a una transmisión de Estudio Humanitatis Radio, iniciando con el ciclo de este segundo año de transmisiones. Y pues, bueno, agradeciendo a todos los que nos están acompañando hoy y nos han acompañado a lo largo de estos 2 años. Muchas gracias. Sin ustedes esto no tendría sentido. Así es, acabamos de celebrar el día 15 de mayo, nuestro segundo aniversario, con un padrino de lujo también, el maestro Jesús López Salas del Departamento de Filosofía. Esperemos que él sí nos dé domingo cada vez que lo veamos en los pasillos. Y pues hoy tenemos un programa muy especial con un invitado también muy especial a quien presentaremos más adelante. Eventos culturales, ¿qué tenemos, Alejandro? Para esta temporada de abril a 19 de julio, los invitamos a la exposición Travesías por México, Territorios y Raíces. Esta es una colección de pinturas que es del acervo del Banco Nacional de México. Esta exposición es en colaboración con el Museo Cabañas y el Banco de México, que inauguran esta exhibición, las celebraciones por su 142 aniversario. Desde su fundación, la institución se ha consolidado como un pilar de la preservación, investigación y difusión del patrimonio artístico de nuestro país. La exposición reúne a 47 creadores fundamentales del siglo XX con un destacado contingente de artistas jaliscienses. A través de 55 obras claves, se ofrece una ventana privilegiada a un acervo pictórico que abarca 5 siglos y supera los 1000 ejemplares, consolidándose como la colección privada de arte mexicano de mayor aliento histórico. Esta exposición es en el Museo Cultural Cabañas. Esta se inauguró el 28 de abril y estará expuesta hasta el 19 de julio. Entonces, para que se den una vuelta a esta exposición muy importante del Banco de México. Pues ahí está, y otra invitación es para el Festival Cultural de Mayo, que estará vigente desde el 7 de mayo pasado hasta el día 29 de este mismo mes. Y a propósito de ello, mañana sábado 23 tendrá lugar el espectáculo 360 All Stars de Onyx Productions. Es una compañía australiana. Es una expresión magnífica, colorida y sorprendente de una generación que ha reinventado el circo. Se presenta en Laboratorio de Arte y Variedades, el Larva, que está ubicado en Avenida Juárez, el día sábado 23 a las 17 horas y otra función a las 21 horas. La entrada es libre, aprovechen, nada más que se cierran las puertas una vez que se agotan todas las localidades. Entonces parece que va a ser un espectáculo circense muy interesante. Y a propósito del programa y del tema del día de hoy, ¿a quién tenemos en nuestra cápsula recordando a? Recordamos hoy a Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Inés de Azuaje, o en algunos estudiosos dicen Azuaje, parece el nombre, digamos. Ella nace en San Miguel Nepantla, Tepetixtla, el 12 de noviembre de 1648 o 1651. Todavía hay ahí alguna controversia respecto de su año de nacimiento. Ella muere el 17 de abril en la Ciudad de México de 1695. Más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz o Juana de Asbaje, fue una religiosa jerónima, escritora y filósofa novohispana, exponente del siglo de oro de la literatura en español. También incorporó el náhuatl a su creación poética. Algunos autores la han considerado una de las mayores exponentes de la literatura barroca en lengua hispana. Conocida como la décima musa, cultivó la lírica, el auto sacramental,
y el teatro, así como la prosa. A muy temprana edad aprendió a leer y a escribir. Perteneció a la corte de Antonio Sebastián de Toledo Molina y Salazar, marqués de Mancera y 25º virrey novohispano. En 1669, por el anhelo de conocimiento, ingresó a la vida monástica. Algunas de sus obras fueron Inundación Castálica, de 1689, Primero Sueño, de 1692, Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, de 1691, y por último, Los Empeños de una Casa, entre muchas otras obras que también han ido saliendo a lo largo de todos estos poco más de 3 siglos, profesor. Pues es una figura icónica de la historia del pensamiento en la Nueva España. Ya hemos tenido a personajes, a Joaquín Rodríguez Beltrán, que fue nuestro padrino, que también nos habló de Sor Juana. Él nos hizo una reflexión muy interesante sobre el Primero Sueño. Y para hablar precisamente de Sor Juana, contamos con la presencia y le damos la bienvenida y agradecemos a la vez que haya aceptado la invitación al doctor Rómulo Ramírez Daza y García. Él es filósofo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del SNI, nivel 1, licenciado, maestro y doctor en filosofía, autor de distintos artículos, capítulos de libro y 3 libros de autoría propia. Él es profesor investigador del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y profesor de asignatura B del Departamento de Filosofía en la Universidad de Guadalajara. Es miembro de la Sociedad Internacional de Filosofía Griega de España y Portugal y del Centro de Estudios de Religión y Sociedad de la misma Universidad de Guadalajara, secretario de investigación del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana. Sus líneas de investigación especializadas son la filosofía antigua y la argumentación, sobre todo en Platón, Aristóteles, tradiciones antecedentes y recepción de estos dos pensadores en la posteridad, y además pues un destacado sorjuanista desde el punto de vista filosófico. Le damos la más cordial bienvenida, maestro. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación del profesor Rojo, con quien pues, ya hemos platicado en coloquios y otros espacios académicos. Y quisiera yo dedicar esta charla, esta presentación, a mi madre, la señora Aurora García López, quien mañana cumpliría 85 años. Pues en memoria de Sí, su en señora memoria. madre, este programa, y pues estamos con usted, nuestras condolencias, Muchas doctor. gracias. Pues ya están dejando saludos a quienes nos ven y escuchan a través de esta transmisión en vivo. Pueden dejar comentarios, preguntas para nuestro invitado a través del chat en vivo, y si están escuchando esta transmisión en las otras páginas donde se replica y quieren dejar algún comentario, pásense a Estudio Humanitatis Radio para poder ver los comentarios en nuestro chat en vivo. Bien, José Filadelfo nos dice buenas tardes. Alejandra Vilés, una radio ciberescucha ya también nacido, que también nos ha acompañado aquí, nos va a acompañar hablando seguramente sobre uno de sus temas de investigación. Nos dice saludos a los conductores y al invitado, felicitaciones por el programa y el tema, y siempre es un gusto escuchar sobre Sor Juana. Y pues para ir empezando y entrar en calor, doctor, ¿qué lugar ocupa Sor Juana en el contexto de la literatura y de la filosofía? Sobre todo porque es su línea más de investigación. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a Sor Juana en el contexto filosófico novohispano y en general de la filosofía universal? Bueno, en primer lugar, solo mencionar que el apellido correcto es Azuaje. Fue una investigación del historiador Salvador Cruz en 1995. Yo tuve la fortuna de conocerlo en la Biblioteca La Fragua de la ciudad de Puebla. Y pues hizo una investigación sobre los apellidos de origen vasco, vascuence, y se determinó que era Azuaje. Después, por las transcripciones, se empezó a viciar hasta que acabó en Asbaje. Entonces, bueno, pues por muchos siglos dijimos Asbaje, pero es Azuaje. En fin, eso es el apellido. Pero yendo a la pregunta, me gustaría responder con lo que decía Arreola. Él decía que Sor Juana era la cariátide y la estípite del barroco. Es decir, como estas dos figuras arquitectónicas que soportan, ¿no?, un edificio, en el sentido de la herencia que ella recibió
de la poesía y de la literatura europea, española. Y a raíz de eso, el barroco tuvo otras confluencias en la Nueva España que tuvieron que ver con la herencia náhuatl, la herencia que la misma cultura novohispana fraguó con el mestizaje. Y entonces eso parece que tiene una proyección de un enriquecimiento. Podríamos también darle la palabra a Alfonso Reyes, cuando él nos dice que la cultura viaja y que no se está quieta, ¿no? Pone una metáfora muy bonita que dice algo así como: la cultura viaja y no se está quieta, por 3 siglos funda sus cuarteles en Atenas, por otros 3 en Alejandría, como el néctar madura y funda por 8 siglos en Roma, hasta llegar a Constantinopla, y después cruza los mares para llegar a la hora de América, y dice, hoy más apremiante que nunca. Entonces digamos que con esa imagen podríamos decir que Sor Juana es la heredera de una muy larga tradición que viene desde Atenas y de un humanismo que toma el espíritu renacentista, pero que le da un sello propio del criollismo que ella representaba, junto con otros intelectuales, como Don Carlos de Sigüenza y Góngora, por ejemplo. Bien. Entonces, Sor Juana de alguna manera se sitúa también en un contexto en el que confluyen pues ya muchas corrientes de pensamiento, tanto en Europa como ya aquí en la Nueva España, porque pues ya está pues consolidada la cultura, la ciencia, la intelectualidad novohispana, y de alguna manera pues ella condensa esto. Si se pudiera hablar de las corrientes precisamente que nutren el pensamiento de Sor Juana, ¿cuáles podrían ser estas corrientes de pensamiento y cuáles podrían ser algunas de las obras en las que podríamos visualizar, percibir esa formación filosófica y pues también literaria? Claro, en Sor Juana, pues, digamos, desde el punto de vista literario, se ha acusado mucho la dependencia de don Luis de Góngora, pero también vemos que tiene un sentido de fondo quevedesco, ¿no? Muy conceptual su pensamiento, no se queda en la retórica de la imagen. Pero también hay estudiosos que ven un fondo calderoniano por la profundidad que alcanza. Entonces, digamos que entre Góngora, Quevedo y, por otra parte, la influencia del teatro, de Lope, desde el punto de vista literario, en ella hay una maduración que llega a expresar no solo en la lírica, sino en el teatro y en otros géneros literarios. Desde el punto de vista filosófico, se han hecho diversos estudios. Hay especialistas que se han dedicado a señalar alguna corriente. Por ejemplo, se ha señalado al tomismo, se ha señalado al epicureísmo incluso, se hace por el lado de Quevedo, se ha señalado al bañesismo, Domingo Baños, se ha señalado al molinismo, con el tema de la libertad, de Luis de Molina. Luis de Molina, jesuita. Y todo este humanismo, digamos que podríamos no encajarla en una corriente específica, sino que bebe de varias. O sea, los estudiosos, insisto, se van por una línea, pero la misma Margot Glantz, por ejemplo, ha señalado que a Sor Juana no se le puede encasillar, sino que podemos ver en ella elementos de distinta naturaleza de estas corrientes filosóficas. Inclusive, desde el punto de vista filosófico, podemos ver en ella trazas platónicas, aristotélicas. Y bueno, ahí tenemos todo un hilo de Ariadna que habría que ir descubriendo. Pero esto se complica porque no tenemos su biblioteca. Entonces también hay esfuerzos que se han hecho desde Dorothy Jones y Enrique Sureña, luego Hermilo Abreu Gómez, que hace un tratado pues muy bonito, ¿no? En 1934
sobre la biblioteca y bibliografía de Sor Juana, tratando de encontrar todas las referencias internas que hay en el corpus sorjuanino para determinar qué obras pudo haber leído. Sin embargo, estudiosos posteriores como María Cecil Benassi Berlin mencionan que una cosa es que conociera los nombres y las obras y otra que las leyera. ¿Por qué? Porque en su época no tenían un acceso expedito a las fuentes, sino que muchas veces eran manuales, eran antologías o eran textos escolásticos que tomaban a otros autores y que citaban de memoria inclusive. Entonces, pues ahí tenemos toda la tradición escolástica tardía, pero también el impulso renacentista, ¿no? Sor Juana empezó a estudiar griego en un momento dado, ¿no? Cosa que Santa Cruz, el obispo Santa Cruz le reprenden. Una carta le dice, ¿para qué eso? ¿Para qué? Si todo está traducido al latín. Entonces ella quería ver, digamos, en el estudio filológico, tomar como las bases para acceder a las fuentes. Pero bueno, eso es un esfuerzo que hasta el día de hoy no se tiene clara cuál era exactamente la biblioteca de Sor Juana. Y por otra parte, porque no tenemos un listado tampoco de los libros que vendió el padre Lombeida cuando ella entrega su biblioteca para que sea vendida. Entonces, mientras no tengamos el catálogo, tampoco podemos saber eso. Y bueno, la complicación que tenemos con la circulación de libros novohispanos en colegios, en conventos, que no hay inventarios precisamente para saber de dónde procedían, quiénes los tenían y qué tipo de libros había. Antes de cederle la palabra a Alejandro y luego continuar con esta charla que se antoja interesante, pues siguen llegando saludos. Nos dice Ernesto Gil Valle, buenas tardes, Aurora Daza, gracias por crear estos espacios y gracias a ustedes por escucharlos. Saúl de Lea nos dice saludos al doctor Rómulo, ojalá después pueda hacer un programa sobre Pedro Abelardo. Le entramos. Pedro Abelardo es un autor muy interesante, más allá de sus amoríos con Egoísta, sus cartas, etcétera, su tratado sobre lógica es muy, muy interesante. Y Armando Bañuelos nos dice saludos a todos. Pues va el saludo de regreso a todas las personas que acaban de sintonizarnos en Estudio Humanitatis Radio. Pueden dejar preguntas, comentarios, saludos a nuestro invitado a través del chat en vivo. Alejandro, por favor. Pues para quienes comiencen a sintonizarnos, les recordamos, estamos charlando con el doctor Rómulo Ramírez Daza y García. Él es profesor investigador del Departamento de Filosofía y estamos hablando sobre la Condesa y Sor Juana Inés de la Cruz. Dejen sus preguntas, comentarios, saludos y bueno, les estaremos dando salida. A mí me gustaría preguntarle, dado todo este contexto en el que se desarrolla la vida y pensamiento de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿cómo impactó en su pensamiento el ser una monja intelectual, digamos, y que además con todas las barreras que había para publicación, aunque tengo entendido que ella parece que tuvo la gran fortuna de publicar incluso que sus textos salieran contemporáneamente para ella afuera de México, pero digamos, ¿cómo impacta esto en el pensamiento de Sor Juana? Bueno, gracias por la pregunta. Podría contestar que fue un milagro, porque Sor Juana desde niña luchó por el acceso al saber en una sociedad donde a la mujer pues no le era lícito estudiar y mucho menos en la universidad. Schmidt-Huber en un texto dice que ninguna mujer en ese tiempo podía acceder a ninguna universidad del mundo, ni siquiera aquí en la Nueva España. Pero entonces su lucha fue realmente una vocación que podría yo calificarla desde el punto de vista ético como virtud heroica. O sea, realmente fue una proeza
Y por eso el tema de la condesa. María Luisa, siendo su amiga, proyectó el alcance que Sor Juana podía tener si fuera publicada. Entonces, tras esos 8 años de amistad que tuvo con la virreina, ellas, pues platicando, llegaron, yo creo, ¿no? Porque eso no está escrito, a la conclusión de que Sor Juana le entregara sus obras para que ella las promoviera en España. En México sí se le había publicado a Sor Juana, pero muy poco. Aparece un primer poema en alguna antología, algunos villancicos sueltos que se cantaban en las catedrales de México, Puebla y Oaxaca, pero además eran villancicos que Núñez de Miranda corregía. Entonces no tenía ya libertad, digamos, ni siquiera en términos catequéticos, de poder decir las cosas con libertad. El Divino Narciso, algunas obras fueron publicadas, pero el grueso de sus obras se hubiera perdido, así como algunas se perdieron, no se han encontrado hasta el día de hoy, que son por lo menos 3 tratados fundamentales. El tratado de música, el Caracol, el libro de ética, el equilibrio moral, era un tratado de ética, que es filosófico, y la lógica menor, que eran unas súmulas puestas en metro poético. Entonces eso hubiera sido algo maravilloso, mnemotécnicamente. ¿Qué pasó con esas obras? Bueno, ella dice que despedía sus obras hasta en los borradores. Una expresión de la época de que por la misma dificultad de la cuestión editorial, muchos textos corrían de mano en mano manuscritos. Entonces, parece ser que, en concreto, esos textos, y ahorita me paso al otro, el texto de lógica lo tenía un jesuita, el padre Joseph de Porras, pero no tenemos rastro de él, salvo que una vez muerta Sor Juana pronunció un elogio en catedral, pero no tenemos más, ¿no? Yo me he metido a archivos jesuitas y no sabemos más que el nombre, y después con la expulsión pues se han perdido los textos. El equilibrio moral parece que lo tenía Sigüenza y Góngora, y que se perdió igual con su oración fúnebre. En la muerte de la monja hace una oración que está perdida y que pues no la tenemos. Después Octavio Paz se inspiraría en esa noticia para hacer el... Y los demás textos fueron entregados a exvirrey Nayán, porque año y medio estuvo en la Nueva España, demorando su ida a Europa. Y yo pienso que era por ese gran proyecto editorial que tenía. Una vez que llega a Europa, ella empieza a mover todas sus influencias políticas. Y pues de su marido, ¿no? El virrey Tomás de la Cerda, para conseguir las autorizaciones, las licencias que se requerían teológicamente para publicar las obras. Y parece ser que estos 2 primeros tomos que mencionabas, el de 1689 y el de 1692, fueron una proeza de María Luisa. Después, en el 92 muere el virrey, Tomás de la Cerda, bueno, ex virrey ya, y María Luisa ya no tiene el apoyo político para seguir impulsando la obra, pero ya la había puesto en las prensas. De hecho, Hermilio Abreu Gómez considera, bueno, él hace un recuento de 19 ediciones que se hicieron de 1689 a 1720. 19 ediciones, fue un bestseller tremendo. Ningún autor de la Nueva España pudo lograrlo, salvo el padre Rubio, con el texto de la lógica mexicana. Porque la lógica mexicana, que fue también un portento filosófico de gran envergadura, fue publicado hasta en Polonia y tuvo muchas ediciones
tanto en la versión extensa como en la versión corta. Pero fuera de esos dos nombres, ningún autor lo logró, ni siquiera Juan Ruiz de Alarcón, que tuvo que devolverse de Madrid muy triste, ¿no? En el barco que venía con Francisco Guerra. Entonces, bueno, la invención de Sor Juana, que se ha dicho, de esta extensión de su obra publicada, realmente la puso en primera plana. Y eso fue una obra de María Luisa Manrique de Lara. Sin esa intervención, no hubiéramos sabido el gran genio que Sor Juana fue. Si es que hubieran sobrevivido algunas publicaciones en ediciones sueltas, villancicos, separatas, cualquier poemilla suelto, no hubiéramos sabido nada. Y seguramente así se perdieron otros genios de la Nueva España. Sí, sin duda. Antes de continuar, y aunque ya nos está como dando ya entraditas del tema en particular, que es precisamente sobre la Condesa, siguen llegando los saludos. Nos dice Jonathan Origel Vidal, que es también Radio Ciberescucha. Saludos al doctor Rómulo. Carlos Sánchez manda saludos. Ojalá pronto pueda hablar de la metafísica de Aristóteles. Ya aquí ya salieron 2 invitaciones para próximas visitas al programa. Hablar de Pedro Abelardo, hablar de Aristóteles. Nos pregunta, bueno, le pregunta también Carlos Sánchez acerca de si se podría decir que Sor Juana sería como una dialéctica, perdón, ecléctica, no dialéctica, ecléctica por toda esta formación que tuvo. Y pregunta también si recomienda usted alguna edición en particular para leer la respuesta a Sor Filotea. Y bueno, mandan también saludos, aprovecho de una vez, Kenia Carrasco, una radio ciberescucha, manda saludos a todos aquí en el programa. Aurora Daza dice, ¿qué influencia tiene Sor Juana en la filosofía de hoy? Entonces, bueno, son esas preguntas, Sí, no sé si varias. quiera responderlas. Sí, bueno, antes de eso me faltaba decir, el tercer tomo de las obras de Sor Juana ya no fue por mano de María Luisa, sino que un teólogo mexicano, José María Castorena y Ursúa y Goyeneche, fue quien promovió el genio de Sor Juana. Él quiso publicar los poemas que se habían hecho póstumos. De hecho, el tercer tomo, así se llama, Fama y Obras Póstumas, en donde la respuesta justamente a Sor Filotea de la Cruz se publica en ese volumen. Ese es un texto fundamental para entender a Sor Juana porque es su protobiografía, si pudiéramos llamarle así. Sin ese texto prácticamente no sabríamos nada de Sor Juana a profundidad. Y aparece en el tercer tomo. Castorena y Ursúa no se llevaba bien con Sigüenza. Entonces parece ser que a Sigüenza le molestaba mucho el que las obras tuvieran que publicarse en Europa, pero él no tenía los recursos para hacerlo aquí, en la Nueva España, aquí en la Nueva España. Entonces, pues no le dio los textos que tenía de Sor Juana y se perdieron. Pues Castorena y Ursúa viaja a España. Él era muy joven en ese tiempo. Se doctora en teología en Ávila, España. Y después promueve la publicación. Quizás se puso en contacto con el padre Calleja, Diego Calleja, y la primer biografía sobre Sor Juana aparece también como un texto que antecede a la fama. Está en ese tercer volumen. Entonces es el padre Diego Calleja. Era jesuita, español. Él era amigo de Sor Juana, muy íntimo, y él fue quien nos da, digamos, también la pauta de los datos biográficos primarios de la mujer. Entonces es un texto que también se tiene que añadir a los 2 primeros tomos. Entonces esos 3 tomos se dejó de publicarlos en el primer tercio del siglo XVIII. Después se perdieron en la noche de los tiempos por el neoclasicismo, luego el positivismo mexicano, etcétera, etcétera.
y la UNAM los volvió a publicar en el 95. Entonces yo creo que valdría la pena leerlos, ¿no? Los 3 primeros tomos originales. La edición actual de Sor Juana, la más actual, es la que hizo el padre Méndez Blancart. Sí. La hizo en los años 50 y no tenemos al día de hoy una edición crítica. Ha habido esfuerzos significativos de algunos estudiosos de hacer alguna obra en edición crítica, y son esfuerzos valiosos, pero no tenemos un proyecto como nación, como país, de hacer una obra que yo creo que valdría la pena, de las obras completas de Sor Juana. Pues lo que tenemos son obras anotadas del padre Plancarte, que en el 2009 le pidieron a Antonio Latorre que hiciera una mejora de esa edición. Y lo hizo con el volumen 1, que es la lírica. Latorre muere en 2010, el texto lo publican del primer volumen en 2012, pero digamos que es el de los 4 tomos, 3 son de Plancarte, el 4 lo había dejado inédito, Alberto Salceda lo publica, y de esa edición en el 2012 sale el tomo 1, digamos con un refresh de este gran filólogo mexicano, que es Antonio Latorre, y es lo que tenemos. A esas obras reunidas, porque el título es obras completas, pero no son completas, han estado apareciendo algunas cosas, como la autodefensa espiritual. Es una carta apologética contra el padre Núñez de Milán, muy interesante. Se descubrió en Monterrey en los años 80, y por eso se llama también la Carta de Monterrey. Se han descubierto algunas cosas, los enigmas también, de Enrique Martínez López, un investigador, en 1968 los publicó. Y bueno, esos enigmas a Latorre ya los incluyen en el primer volumen de la lírica, respetando siempre la nomenclatura de esta carta. Ahora, una vez con eso, entonces, ¿qué edición recomiendo? La mejor edición que tenemos al día de hoy es esa. Plancarte, Méndez Plancarte, Salceda, Alatorre. Podríamos decir. Y no hay otra edición que mejore eso hasta el día de hoy. ¿En qué recomiendo que lo lean? En esa edición. ¿Qué textos hay que leer de ella? Bueno, principalmente la lírica, que es pues una joya, ¿verdad? Y la respuesta a Sor Filotea de la Cruz es un texto que no podemos no leer. No podemos no leer. Y complementarla con la vida de Sor Juana del Padre Calleja, que está en el tercer volumen de las obras originales, la edición Príncipe. Sí. Perdón, otra pregunta era... Sobre la influencia de Sor Juana en la filosofía de hoy. En la filosofía de hoy, bueno, es muy interesante porque hace rato que mencionaba yo las diversas corrientes que abrevaban en su pensamiento. Sí podemos decir que es un sincretismo ecléctico, por supuesto. Y creo yo que no podemos decantarnos por una sola de las corrientes, sino que tenemos que considerar que hay aspectos incluso no confesados. Por ejemplo, el cartesianismo de Sor Juana. Para la época no lo podía confesar, ¿verdad? Porque a Descartes lo estaban persiguiendo tanto la Inquisición española como, bueno, acaba ahí en Holanda, desterrado. Pero hay muchas cosas del discurso del método que están presentes en el pensamiento de Sor Juana. El profesor López Cámara, por ahí por los años 50, hizo un estudio sobre el cartesianismo de Sor Juana, por ponerles un ejemplo. Pero eso quiere decir que el pensamiento de Sor Juana sigue influenciando a la filosofía actual, en el eclecticismo, en el estoicismo, en una relectura de las fuentes, de cómo ella entiende a Aristóteles, a Platón, a los clásicos. Yo creo que sería una lectura renovada, volver a leer a Sor Juana bajo esa óptica.
Y supongo que es una labor también como de rastrear muchísimos acervos, Sí. porque mucho de lo que se produjo y estuvo aquí circulando en la Nueva España, pues habrá que rastrearlo en bibliotecas en Estados Unidos. Por ejemplo, he tenido noticias de investigadores que van y encuentran en Nueva York, en California, en distintas universidades, muchos manuscritos que no se han trabajado todavía Sí. o distintas ediciones de obras de autores. Por ejemplo, mencionó usted a Antonio Rubio con la lógica mexicana, pero pues Antonio Rubio tiene también comentarios a la física, comentarios al de ánima, tiene un montonal de... Y hacer rastreo de todos ese tipo de trabajos, sí, sí, es muy, muy, muy complicado. Se considera que las obras originales de Sor Juana, bueno, ¿cuáles son las obras originales? Porque se supone que no sabemos si le ayudaron a copiar las obras otras hermanas, o si algunas eran de puño y letra de Sor Juana, no lo sabemos. Se supone que María Luisa las ingresa en la biblioteca del Escorial, pero no se han encontrado. Igual el volumen de Castorena y Úrsula, de Fama y Obras Póstumas, tampoco se ha encontrado. Estos otros textos que mencionas en diversas bibliotecas son de impresos y de textos impresos que Sor Juana misma empezó a corregir cuando le llegaron las primeras ediciones. Eso es muy interesante. Se han encontrado hasta en Chile algunas anotaciones marginales. Entonces, es un proyecto titánico realmente, pero que se requiere un equipo de investigación para llegar a eso. Bueno, mandan saludos, Ángel Hernández, va un saludo de regreso, dice saludos al profe Daza y a su servidor y a Alejandro, se extraña estar en sus clases, seguramente un exalumno que estuvo con nosotros, pues también se les extraña tener a alumnos como Ángel Hernández. Retomando un poquito el tema de la condesa, como para ir precisando, porque ya nos ha dado algunas pistas, ¿cómo traban amistad estas dos mujeres, Sor Juana y la condesa? ¿Quién es la condesa? Aunque ya nos ha insinuado, o nos ha dicho más bien que sí se trata de la que fue en su momento virreina de la Nueva España, pero ¿cómo fue que trabaron esta amistad? ¿Ya Sor Juana tenía alguna forma de presencia en la corte de la Nueva España, de tal manera que cuando llega la condesa de Paredes, me parece, ya Sor Juana está ubicada de alguna manera o vinculada a, o con María Luisa, con Luisa de Paredes, llega Sor Juana al contexto de la Nueva España? Sí, bueno, cuando María Luisa y Tomás de la Cerda llegan a Nueva España, se usaba hacerles un recibimiento triunfal. Entonces, ese recibimiento consistía en la erección de 2 arcos monumentales, que era una arquitectura pues degradable, ¿no? Que los montaban y desmontaban desde muchos metros de altura, en donde se fijaban textos escritos por los ingenios de la Nueva España. Sor Juana ya tenía mucha fama para ese momento y el Cabildo Catedralicio le encarga a Sor Juana la composición del arco triunfal de la catedral. El otro arco se lo encargan a don Carlos de Sigüenza y Góngora en la plaza de Santo Domingo. Entonces, cuando la condesa de Paredes, que era una mujer culta, ella era una princesa de la casa de Mantua, era condesa de Paredes de Nava por nacimiento y marquesa por el marido, o sea, tenía muchos títulos nobiliarios, ¿no? Después fue virreina de la Nueva España, después la nombraron a los 2 grandes de España. Cuando ya les piden que se devuelvan, les iban a dar otros puestos políticos. Es cuando después muere don Tomás, pero a María Luisa se la lleva la reina de Austria como camarera de honor. O sea, digamos, seguía subiendo en el escalafón esto de la monarquía europea.
Pero ¿qué quiero decir con todo eso? Que María Luisa era una mujer muy culta. Entonces, cuando ella lee los textos, detecta ahí una genialidad inusitada. Y corriendo le escribe a su prima, que era la duquesa de Aveiro, que está en Portugal, que le dice: aquí en la Nueva España, pues yo me aburro mucho, excepto por una rara mujer, que es una monja, que es una maravilla. Entonces María Luisa fue, digamos, cautivada por la genialidad de Sor Juana y la visitaba en el convento, en el locutorio. El locutorio era un espacio en donde las monjas podían tener, porque eran monjas de clausura, a diferencia de las europeas. Por ejemplo, en la época está Mariana de Alcoforado en Portugal, pero eran monjas que no tenían voto de clausura, pues podían entrar y salir, claro, con ciertas restricciones. Sí, claro. Pero las monjas no hispanas no, y dependiendo la orden, porque ella entra primero como novicia carmelita y no dura más de 3 meses, ¿no? Estaba muriendo sin sus libros, Sor Juana. Entonces, antes de ser Sor, monja de velo blanco, tenía el hábito de bendición, sale de San José, del convento de Santa Teresa la Antigua, dura 3 meses en recuperarse, no sabemos en dónde estaba. Se piensa que pudo haber regresado a Palacio o ingresado al convento de San Jerónimo. Pero ¿por qué San Jerónimo? Y esa es la cosa, ¿no? Porque San Jerónimo era un intelecto. Hermilo Abreu Gómez encuentra en las cartas de San Jerónimo una afirmación muy interesante donde San Jerónimo dice que él va a hacer una biblioteca personal para ser testigo de Cristo. Eso a Sor Juana le gustó. Entonces ella entra al convento de las Jerónimas con dote de por medio, obviamente. Consiguieron un padrino, Pedro Velázquez de la Cadena, que era el secretario de Gobernación del virreinato. Y ya en el convento María Luisa acudía al locutorio. No tenemos información más precisa de si la podía ver en los huertos, en los jardines. No lo sabemos, porque eso no quedó registrado. Es obvio. O sea, no tenía un cronista que fuera llevando esa bitácora, ¿verdad? Y el cronista oficial del virreinato, Robles, solo menciona que cuando María Luisa se tuvo que regresar a España y el virrey dice que iba hecho un mar de lágrimas. Entonces ese es el suceso notable, ¿no? Se llama Diario de Sucesos Notables, de Antonio de Robles. Sí. Entonces, digamos, fuera de esa anotación, pues no sabemos exactamente cómo se llevó a cabo la amistad, pero lo que sí sabemos, por ciertos poemas cruzados, es que se escribían cartas. Había una cultura, pues, en toda la época, de la epístola. La epístola como un género literario muy importante. De hecho, la respuesta a Sor Filotea de la Cruz es una carta. La carta, la crisis de un sermón contra el padre Antonio de Vieira, es una carta. Entonces, muchas cosas están puestas en las cartas. La crisis sobre un sermón es un estudio teológico, que es donde se piensa que ese texto fue el que molestó mucho a las autoridades no hispanas, porque como una mujer pensante, y menos aún venida a teólogo, eso molestó mucho. Y peor aún que criticar a un teólogo tan consagrado como el padre Antonio de Vieira, que era considerado digamos, el monstruo de los sermones de la época. Él era portugués y vivía en Brasil, o sea, era un jesuita con muchísima importancia, ¿no? A nivel internacional.
Y además como discutir con un jesuita con el renombre que de alguna manera ya es la reputación que ya se habían agenciado No, es los tremendo. O sea, jesuitas. debió ser un golpe Ujú. tremendo para la intelectualidad de la época, Sí. lo cual hace que el obispo Santa Cruz la quiera regañar por eso. Son cartas. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de la condesa? Bueno, no sabemos mucho, pero sabemos que eran grandes amigas. Sabemos que la relación de amistad fue de confidencia. Quizás a María Luisa, como una mujer muy culta, no la podía entender a nadie más que Sor Juana. Y empezaron a desarrollar una amistad. Perdón, antes de continuar, Nicolás Medina manda saludos, dice saludos afectuosos para el doctor Rómulo, felicitaciones por su participación en el programa. Y pues también manda felicitar a quienes conducimos por traer invitados de este calibre, ¿no? Nos congratulamos por ello. Y una pregunta que hace uno de nuestros radios ciberescuchas, Carlos Sánchez, a propósito de esta observación que hace usted sobre la percepción que tenían algunos sobre Sor Juana como una mujer venida a teóloga. Sí. Dice, ¿Sor Juana hizo algún argumento para probar la existencia de Dios? No, para probar la existencia de Dios no, lo da por hecho. Uh-huh. Sor Juana era una mujer católica de fe, y lo que se juzga es si tenía la vocación para ser monja profesa, ¿no? Porque ella misma en la respuesta dice que era lo menos desproporcionado dado que estaba negada al matrimonio, pero no especifica más. Pues eso puede tener muchas lecturas. Negada por ser hija natural y no tener dote, puede ser una. Dos, porque no quería ninguna relación de pareja. Y porque en ese tiempo casarse era estar en la casa. Y ella lo que quería era tener un vuelo intelectual. Entonces dice ella que había cosas que le repugnaban a su genio, pero que aún con todo era lo menos desproporcionado. Entonces, la existencia de Dios está dada para la forma mentis de Sor Juana Inés de la Cruz. Pues no hay ningún argumento. Digamos que ella, para relacionarlo con la pregunta, está vinculada a las 5 vías tomistas, ¿no? Que Santo Tomás hace en la Suma teológica. Podría decirse que Sor Juana no es que le entre a los debates, a las discusiones, porque aparte de que está como en el contexto, no es ese tipo de teología tan estrictamente la teología que hace es cristológica. Era una discusión sumamente de moda en el momento, discutir cuáles eran las finezas de Cristo, cuáles habían sido de las finezas la mayor. Pues el padre Núñez decía que era la Eucaristía, Sor Juana dice que es la libertad, pero cuando dice que es la libertad se mete en un problema, porque está cuestionando la forma de regular las normas conventuales. Entonces eso fue lo que detonó, y que al final de su vida tiene que apurar en los 5 documentos finales y darle la razón a Núñez. Es decir, con el comulgador penitente. Es la obra de Núñez de Miranda decir, es la Eucaristía y punto, y me equivoqué. Entonces, inclusive para que se entienda la gravedad en el momento que ella plantea esto, el padre Félix Palavicino, que estaba a favor de Sor Juana, se le ocurre dar un discurso a favor de Sor Juana. ¿Qué le pasó al padre Félix Palavicini? Lo llamó el Santo Oficio. Le hicieron un proceso y lo castigaron severamente. ¿Por qué? Porque no podía él apoyar, dice la sentencia, bueno, lo que me acuerdo, a una mujer venida a teólogo. Que eso era un despropósito. Y que en lugar de hacer eso se ponga a enseñar el Evangelio, que era lo que a él le competía hacer en el púlpito, y punto. Entonces fue castigado el padre Palavicini.
Lo que nos lleva pues a decir que la teología de Sor Juana, ella tenía sus propias ideas, pero se las reservaba. Ujú, ¿Por qué entonces pasó esto? ujú, Porque una persona que no sabemos quién fue, le pide que le dé ese escrito sobre las finezas de Cristo, que ujú, se le hace genial esa disertación. ujú, Entonces, esa persona que no sabemos quién fue, se la llevó a Santa Cruz, o fue el mismo Santa Cruz, ujú. y lo que hace es publicarlo sin su consentimiento. Ah, bueno. Ese fue el problema, que fue un texto publicado. Capaz si Sor Juana quería más bien reservarse eso por el contexto tan Ella le complejo. pidió que no. Pues cuando le llega la Ujú, publicación con el título, ujú, Sor Juana le había puesto Crisis sobre un sermón, y ujú. le llega con el título Carta Atenagórica, o sea, de Atenas, Ajá, sí, sí. una carta de sabiduría Ajá. pura. Ujú, Entonces eso ulceró a muchos teólogos, ujú. incluyendo a Gary Seijas, arzobispo primado de México. Perdón, si me permite, Alejandro, nada más una cita a propósito para retomar la cuestión de la relación de María Luisa y Sor Juana. Es una cita de Ramírez Santa Cruz, que dice: María Luisa y Sor Juana tuvieron una relación intensa que debe entenderse en el contexto del patronazgo y el mecenazgo propio de las condiciones políticas y sociales de la época. A partir de esta relación entonces, y que nos dice usted que estuvo más como expuesta a través de las cartas, de la relación epistolar, pero hay algo, creo que nos lo dejó entrever muy brevemente, hay algo de esa relación que Sor Juana haya expuesto en alguna de sus obras, en alguno de sus poemas, que Sí, pudiera como darnos una pista de esa intensidad de esa bueno, relación. esa es muy intensa porque Sor Juana canta líricamente a María Luisa. Son 50 poemas dedicados Ajá. directamente o indirectamente a María Luisa. Ujú, ¿Por qué digo indirectamente? Porque uno es por el nacimiento de su hijo, otro es por el esposo, por ujú, su cumpleaños. Entonces, digamos que entre ella y su familia son 50 poemas. ujú, Antonio Latorre se dio la tarea de hacer una investigación muy minuciosa ujú, para rastrear esos 50 poemas entre los 216 que anota el padre Méndez Blancarte. O sea, es ujú, casi el 23% de su producción lírica. ujú. Es muchísimo, Sí, casi la sí, cuarta parte. sí. Entonces, ahí deja ver que es un amor muy intenso, muy intenso. Pero no podemos ponerle otra etiqueta, Ujú, que ha habido quienes han querido sesgar esos poemas y decir que había otro tipo de relación, ujú, de corte erótico, etcétera, pero eso no lo podemos afirmar ujú, documentalmente. ujú, Y tampoco podemos negar que había una intensa relación entre ambas, ujú, ¿no? Lo que dice Abreu Gómez es que Sor Juana se abroquela contra sí misma ujú, para resguardar esa interioridad ujú, que tenía de los votos. Y entonces al final presentar una amistad sincera que fue ujú, más allá del patronazgo, del ujú, mecenazgo que había entre virreina y, por así decir, y dama de corte, ujú, en que ella, Sor Juana, asume ese rol, aunque ya no era dama de corte, ujú. era monja, Sí, sí, sí. pero al estarle haciendo poemas de encargo, Ujú, pues parece que sigue siendo una dama de corte, ¿no? Es un sí, poco sí, sí. curioso eso. Ujú, Entonces, a la torre lo que hace es una observación muy fina, porque se da cuenta que en esos 50 poemas empieza a haber un ascenso en el tono, va increciendo el ujú, amor que siente por María Luisa. De los poemas que son solo de visitación ujú, a los poemas propiamente de amor y después de desencanto, de dolor, de ausencia, ujú, inclusive de celos. María Luisa se refiere a ella como amiga. En 1695, que es cuando muere Sor Juana, ujú, sale publicada la edición de los enigmas en Lisboa. ujú,
Y María Luisa hace un poema a Sor Juana y le llama amiga. Y cuando le escribe a su prima, la duquesa de Aveiro, le dice que es su amiga. Entonces siempre hubo una relación profunda, ¿no? Ha habido, insisto, publicaciones donde se quiere dar otro giro, pero pues no tenemos elementos documentales para saber hasta dónde llegó esa relación. Lo que Alatorre también señala es que estos poemas son maravillosos, en el sentido lírico, en el sentido de que no ha habido tal dulzura, él dice, en mano de mujer, más que los poemas de Sor Juana a la Virrey. Es muy interesante, Sí. porque eso quiere decir que va más allá de la corteza, ¿verdad? Entonces, parece ser que inclusive Sor Juana, en el tiempo en que María Luisa está, toma ciertas decisiones políticas, como por ejemplo, escribir la autodefensa contra Núñez. Eso fue muy atrevido de parte de Sor Juana. Se especula, por ejemplo, Elías Trabul dice, se atrevió porque sentía la protección de María Luisa, pero correr al padre Núñez de tu vida, porque él había sido quien la orilló a entrar en religión, quien fue el que organizó la fiesta de entrada en religión de San Juan, quien era confesor de virreyes y virreinas en varios ciclos de gobierno. Entonces decirle a Núñez, ¿sabe qué? Ya no requiero sus servicios, muchas gracias. Debió ser un choque interesante. Sí. ¿Por qué hace eso Sor Juana? Porque siente muchísima crítica de parte de Núñez de Miranda hacia la escritura y creación literaria que tenía Sor Juana. Bien. Eso pues, nos da una idea. Sí. Perdón, nos quedan nada más un par de minutos, una última pregunta. Pues Alejandro. para ir perfilando el cierre, doctor, nada más una recomendación bibliográfica que nos ayude o que le ayude a nuestros radioescuchas a irse adentrando en esta relación que tuvieron la condesa y Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Alguna obra? Entiendo que se publicaron, creo que en el 2012 o 14, cartas a Isis, que es una publicación de la correspondencia que tienen Sor Juana y la condesa, pero de ahí Sí, más algunas obras. Bueno, yo recomiendo mucho la biografía de Francisco Ramírez Santa Cruz, que se llama Sor Juana Inés de la Cruz, La resistencia del deseo. Me parece que es la mejor biografía de Sor Juana escrita hasta ahora, porque explora muy inteligentemente resquicios de una forma desapasionada, es decir, sin agenda. No tiene una agenda ni de izquierda ni de derecha. Eso es importante decirlo. ¿Por qué? Porque ha habido quienes han querido promover incluso la santificación de Sor Juana de derecha, y hay quienes también han llevado, por ejemplo, el tema de María Luisa hasta el otro polo de estudios de género. Todas las versiones, digamos, pueden ponerse a dialogar, o sea, no hay que estar cerrado, por supuesto, pero me parece que es una biografía muy científica, muy bien anotada y con muchos documentos actuales. No, perdón, ¿nos puede repetir el título y el autor de la biografía? Francisco Ramírez Santa Cruz, 2019, Sor Juana Inés de la Cruz, La resistencia del deseo. Ese título es de un verso, ¿no?, que toma de Sor Juana, La resistencia del deseo. Pues ahí está la recomendación. Y pues bueno, se nos vino ya el tiempo encima con muchas preguntas y muchas inquietudes generadas a partir de la presentación que nos hizo nuestro invitado.
Pues le agradecemos mucho, doctor, que haya aceptado la invitación a venir a hablarnos, sobre todo de un tema tan interesante que es de la obra y vida de Sor Juana. De ahora en adelante, Estudio Humanitatis Radio es su casa, cuando quiera venir a platicarnos sobre algún otro tema. Por lo pronto ya están apalabrados algo sobre Pedro Abelardo y algo sobre la metafísica de Aristóteles, entonces para más adelante será bienvenido. Agradecemos a todas las personas que le dieron like a nuestro video, que lo estuvieron compartiendo, a todos quienes dejaron saludos, preguntas y comentarios en nuestro chat en vivo y a quienes nos escucharon a través de Seno Radio. No se pierdan el próximo programa, el día 29 tendremos al doctor Pietro Montanari del Departamento de Filosofía que nos hablará sobre un clasicista contemporáneo, aproximación al pensamiento de David Constant. Parece un investigador que rescata el pensamiento y la obra de clásicos latinos. Pues Alejandro. Pues nada más agradecer al doctor por haber estado aquí, agradecer a nuestros radioescuchas y bueno, los esperamos el siguiente programa con estas charlas interesantes con nuestros invitados. Pues esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima. Muchas gracias.